Estimados estudiantes, bienvenidos a la unidad 8 del curso de automatismos industriales. Reciban un cordial saludo. Soy el instructor José Antonio Ormeño Villa de la Escuela Profesional de Electrotecnia del SENATI. En esta unidad hablaremos sobre el tema el calentador industrial por controlador de temperatura y el presostato. Objetivo general. Al finalizar el presente tema, el participante estará en condiciones de conocer el funcionamiento del control de calentador industrial por controlador de temperatura y el funcionamiento del presostato. ¿Qué es un calentador industrial? Un calentador industrial o un calentador de agua, o también conocido como caldera, es un dispositivo termodinámico que utiliza energía para elevar la temperatura del agua y su uso puede ser doméstico, puede ser de uso comercial o también puede ser de uso industrial. Vamos a ver los diferentes tipos de calentador industrial. En la figura podemos ver un calentador industrial de paso. El calentador industrial de paso es aquel donde el fluido, generalmente puede ser agua, pasa a través de un serpentín, expuesto a una fuente de calor. Esta fuente puede ser una cámara de combustión, puede ser un horno o puede ser de electricidad e incluso también puede ser de energía solar. En la figura podemos ver un calentador de acumulación. Generalmente este tipo de calentador funciona con la presencia de un depósito de acumulación de agua. El fluido interno es calentado y se almacena para su uso posterior. La mayor ventaja de este tipo de calentador es que siempre hay una cantidad razonable de agua disponible, lo que permite que el calentador cubra la mayor cantidad de puntos de consumo o que pueda suplir la demanda de agua dentro de los consumidores. En la figura podemos visualizar nosotros un calentador eléctrico. El calentador eléctrico se puede encontrar de diferentes tipos. Pueden ser de tipo paso o pueden ser también del tipo de acumulación. En este caso, los fluidos se calientan mediante resistencias eléctricas que garantizan una altísima eficiencia de calentamiento y además hacen más ligera la instalación. La desventaja de este tipo de calentador está que solamente el consumo de electricidad puede ser elevado, ya que en todo momento el calentador debe funcionar y debe estar encendido. Vamos a ver ahora lo que es un controlador de temperatura. Un controlador de temperatura es un dispositivo o un instrumento utilizado para el control de la temperatura. El controlador de temperatura tiene una entrada procedente de un sensor de temperatura y tiene una salida que está conectada a un elemento de control tal como un calentador. Existen tres tipos de control en un controlador de temperatura. El más común es el controlador on-off. Luego tenemos el segundo, que es un controlador proporcional. Y al final tenemos un controlador PID. Vamos a describir los diferentes tipos de control que tiene un controlador de temperatura. Control on-off. Un controlador on-off es la forma más simple de poder controlar la temperatura. La salida del regulador está encendida o apagada sin un estado medio. Un controlador de temperatura on-off cambia la salida solo cuando la temperatura atraviesa el punto de ajuste. Este tipo de control es un control más básico,
que en función al set point o la cantidad de temperatura que nosotros queremos controlar es donde se enciende o se puede apagar. Control proporcional. Este es otro tipo de control del controlador de temperatura. El controlador de temperatura proporcional elimina el ciclo asociado del control on-off. Un controlador proporcional disminuye la potencia media suministrada al calentador cuando la temperatura se aproxima al punto de ajuste. Esto tiene pues el efecto de disminuir la energía del calentador al aproximarse al punto de ajuste sin que éste sobrepase, manteniendo de esta manera una temperatura estable. Vamos a ver el controlador PID. Este tercer tipo de control de temperatura es el PID, que ofrece una combinación del proporcional que hemos visto anteriormente, con además adicionándole un control integral y derivativo. Un controlador de temperatura PID combina el control proporcional con dos ajustes más adicionales que ayudan a la unidad automáticamente a compensar los cambios en el sistema. Estos ajustes, tanto el integral como el derivativo, se expresan en unidades basadas en el tiempo. Podemos indicar también que este tipo de control se recomienda utilizar en sistemas donde la carga cambia a menudo y no se espera que el controlador lo compense automáticamente, debido a los frecuentes cambios en el punto de referencia, a la cantidad de energía disponible o a la cantidad de masa que se debe de controlar. Vamos a ver los conexionados del controlador de temperatura. En este caso vemos los bornes de conexión y básicamente podemos visualizar que tenemos en el terminal 5 y 4 la alimentación, que puede ser entre 100 y 240 voltios de corriente alterna. Podemos ver una salida de un contacto seco o una salida de un relay. En el contacto 6, 7 y 8 podemos ver también nosotros que es la conexión que se realiza al elemento que mide la temperatura, que en este paso puede ser una termocupla o puede ser del tipo RTD. Básicamente nosotros tenemos acá la termocupla, que es la que te mide la temperatura actual, en este caso del acumulador, y luego ingresa pues esta señal ingresa al controlador de temperatura, y en función nosotros donde hemos colocado el set point es donde realiza el control para poder desconectar o conectar la fuente de calor. Aquí en la figura pictórica podemos visualizar básicamente cómo se realiza el conexionado de un controlador de temperatura. Vemos el elemento de entrada o de medición y vemos el elemento de salida o calefactor. En este caso tendríamos que conectar el conector 1 y 2, que vendría a ser el voltaje de alimentación. Luego tenemos el elemento 9 y 10, el conector 9 y 10, que vendría a ser para conectar el sensor, que va a ser el elemento de entrada o de lectura. Y luego tenemos el terminal 4 y 5, que me va a alimentar un relé de estado sólido o un SCR. Entonces, cuando se realiza la lectura del sensor, dependiendo de cuánto nosotros hemos configurado el set point de la variación de temperatura, va a aperturar o va a desconectar el relé de estado sólido. De esta manera, el relé de estado sólido va a hacer que ingrese energía eléctrica a la resistencia y se va a continuar aumentándole la temperatura al calentador industrial, y de esta manera se cierra el ciclo. Entonces tenemos básicamente los dos elementos, ¿no? De entrada, medición; de salida, a través de un relé de estado sólido conectado a una resistencia a 220 voltios.
y dependiendo del set point o de la temperatura que nosotros hemos regulado, se realiza el proceso de control de temperatura. Acá podemos ver dos ejemplos de aplicación del control de temperatura. En el primer caso es un calentador, donde vemos la termocupla que mide la temperatura, vemos el control de temperatura y vemos el relé de estado sólido. En el segundo caso, también tiene la misma configuración. En este caso es un horno eléctrico. En este horno eléctrico vemos la termocupla realizando la medida de temperatura que está en el horno. Luego tenemos el controlador de temperatura, donde vamos a configurar el set point de la temperatura que queremos llegar. Y luego hacia abajo a la salida tenemos el relé de estado sólido, en este caso representado por un SCR, donde me va ya de energía la resistencia para que éste realice la temperatura que sea necesaria. El presostato, este equipo de medición, conocido también como switch o interruptor de presión, es un dispositivo electromecánico que tiene como función abrir o cerrar circuitos en función a la presión que ha sido ajustada o en función a la presión en la cual se desea que se regulen los equipos. Vamos a ver el funcionamiento del presostato. El presostato se regula a la presión que nosotros queremos que se active. Esta regulación se realiza mediante un tornillo que, dependiendo de la cantidad del número de vueltas que se les dé, se puede determinar una presión ejercida sobre su muelle, que nosotros vemos acá, sobre su muelle interno. El presostato siempre está conectado o instalado en la tubería por donde pasa el fluido que se desea medir. De tal caso, pues, que el fluido ejerce una determinada presión y cuando ésta es igual a la presión del muelle, se cerrarán los contactos del equipo. Cuando la presión caiga por debajo de la presión del muelle que se ha regulado, entonces los contactos se abrirán. De tal modo pues que el presostato se va a activar, va a activarse cuando la presión es baja y se va a desactivar cuando la presión haya alcanzado el nivel máximo en la cual nosotros hayamos ajustado el presostato. Aplicaciones del presostato. El presostato se puede realizar para la aplicación, por ejemplo, de agua o para un sistema de bombeo. En este caso, el presostato que se usa para una bomba de agua tiene que estar preparado para poder soportar los picos de presión generados por un golpe de ariete. Se suelen usar este tipo de interruptores de presión o presostatos para arrancar las bombas y mantener presurizadas las líneas de agua. Presostatos para compresor de aire. Los tanques de aire almacenan dicho fluido a determinada presión. Cuando este aire es usado, por ejemplo, para inflar una llanta o para limpiar cualquier dispositivo, la presión en el tanque baja. Dicha caída de presión es detectada por el presostato, el cual activa el motor del compresor hasta que llegue a la presión de trabajo o a la presión a la cual ha sido regulado el presostato. Vamos a ver otra aplicación del presostato. Por ejemplo, para equipos de refrigeración, en este caso para los compresores. Los sistemas de refrigeración trabajan con compresores, ya sean compresores tipo tornillo o también compresores de pistones. Debido a que los refrigerantes alcanzan muy bajas temperaturas, los presostatos de baja y de alta que se usan en esta aplicación tienen que estar preparados para este sentido, de lo cual pues una de las características principales es que el material de contacto con el fluido puede ser tanto de acero inoxidable como también en algunos casos
se ve que pueden ser de material de cobre. Conclusiones finales. Los calentadores industriales pueden ser a gas, pueden ser eléctricos o también incluso solares. El controlador de temperatura es un equipo que nos ayuda a realizar diferentes tipos de control de temperatura. En este caso, controlamos la temperatura de nuestros calentadores industriales. Los tres tipos de control de un controlador de temperatura son controlador on-off, controlador proporcional y controlador PID. Los presostatos o interruptores de presión son utilizados para controlar diferentes presiones de diferentes líquidos. En este caso hemos visto que pueden controlar agua, pueden controlar aire y pueden controlar los fluidos de bajas temperaturas de sistemas, por ejemplo, de frío. Estimados estudiantes, el día de hoy hemos visto el tema del calentador industrial y sus diferentes tipos de calentadores industriales. Hemos revisado también el uso del controlador de temperatura, sus tipos de control, sus aplicaciones y su conexionado. Al final hemos revisado el presostato, sus tipos y sus aplicaciones. Los invitamos a que realicen la actividad del videotest correspondiente a este video. Esto ha sido todo por el día de hoy conmigo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una otra oportunidad.